Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Gracias, Fabricio. Bueno, vamos a comenzar entonces, chicos, ¿ya? Bueno, hoy día estamos en nuestra semana número 16 y bueno, seguimos con la parte del capítulo de geografía humana y vamos a verlo con el tema relacionado ahora a la organización del espacio, ¿de acuerdo? ¿No? Del espacio peruano específicamente, que es, en otras palabras, la organización política administrativa del territorio peruano. ¿No? Donde vamos a hablar obviamente cómo está organizado gracias a este criterio importante que es la descentralización basado en la regionalización. Vamos a hablar también de las fronteras y obviamente el tema del mar territorial. ¿De acuerdo? Sobre la organización política administrativa del territorio peruano, de acuerdo a la ley 27783, hasta el año 2024, ¿sí? Hasta el año pasado nomás, el Perú está integrado de la siguiente manera: 25 regiones político-administrativas, la cual la base de estas regiones son los 24 departamentos, que se subdividen en 196 provincias, incluido la provincia constitucional del Callao, que ahora también es una región, ¿de acuerdo? Y lo que serían 1974 distritos. Ahora, en el tema vamos a decirlo así, de jerarquías, vamos a ver que todavía esto se subdivide en anexos, caseríos, ¿no? Comunidades nativas, pero obviamente oficialmente lo tenemos hasta lo que sería consigo, ¿qué cosa? Distritos, ¿ya? Ahora, estas circunscripciones es la manera en la cual el Estado se organiza, se constituye de modo articulado, ¿de acuerdo? Para poder, ¿qué cosa? Trabajar con eficiencia y eficacia. Se supone que debe ser trabajado en eficiencia y eficacia. Se supone, ¿no? Para eso se ha subdividido de esa manera, ¿de acuerdo? Se ha subdividido de esa manera. Entonces, ¿por qué te digo eficiencia y eficacia? Porque en cada uno de estos niveles, región, provincia, distritos, cada uno, como te decía, la articulación del Estado con la nación, ¿de acuerdo? Y obviamente el gobierno tiene que encargarse de eso, obviamente en sus distintos niveles. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo ok? Claro. ¿Ah? ¿Preguntas, dudas? Todo claro. Sí, todos. Entonces, así es como estamos en este caso organizados, ¿de acuerdo? Es así como estamos en este caso organizados, digamos espacialmente, lo que sería territorialmente, políticamente se refiere al nivel de competencia, ¿de acuerdo? Y administrativamente, como te digo, el tema de las autonomías, las funciones que obviamente se realizan en cada uno de esos niveles. Y que nosotros de una u otra manera también lo hemos visto en cívica, ¿no? A través del conocimiento del Estado peruano. ¿De acuerdo? Ahora, el Perú, obviamente de acuerdo al artículo 188 de la Constitución Política, ¿de acuerdo? El cual se sienta en la ley de bases, de acuerdo a descentralización, la ley 27783, obviamente se basa en la descentralización. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la descentralización? Simplemente es concentrar el poder de dónde? Del gobierno central, dándole en este caso atribuciones, competencias, autonomías, obviamente a los distintos niveles, como te decía anteriormente, para trabajar de una manera articulada, ¿de acuerdo? De una manera en este caso articulada. Entonces, la descentralización es algo que se ha visto desde la Constitución del 79, ¿de acuerdo? Y se contempla en la actual, en la del 93. Y como te digo, es una forma de organización democrática que constituye una política permanente del Estado y que es de carácter, ¿qué cosa? Obligatorio, ¿de acuerdo? Y carácter obligatorio. Muchos hablan que el tema de la descentralización, más que la descentralización, la regionalización es un fracaso. La cuestión es qué tan realmente es cierto. ¿Es un fracaso o no es un fracaso este intento de descentralización? ¿De acuerdo? Pero vayamos viendo poco a poco, ¿ya? La finalidad, como te decía, pues es lograr este desarrollo integral, ¿no? Equilibrado, articulado, armónico y sostenible en este caso en nuestro país. Como te digo, asignándole a cada uno de estos niveles competencias y funciones, ¿de acuerdo? Obviamente en beneficio de qué? En beneficio de la población.
Entonces, el Perú formalmente, digamos así, de acuerdo a la ley 2783, ha optado la descentralización del año 2002 para poder, en este caso, contrarrestar el centralismo político, económico y administrativo. Ahora, lo que te vengo a decir es lo siguiente. Desde la Constitución del 79 se contempla, obviamente, la descentralización como un proceso de carácter obligatorio. La del 93 también. ¿Hubieron intentos? Sí. Y lo vamos a ver ahora cuando veamos consigo el tema de qué, de regionalización. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la descentralización? ¿De acuerdo? Que vamos a atribuirle, así como se podría decir, las competencias que debería tener cada uno de estos niveles. En lo político, estamos hablando de la unidad y eficiencia del Estado. Vuelvo a reiterar, el tema de la articulación. ¿Qué quiere decir? A cierto nivel, tienes una serie de competencias, una serie de autonomías. En el caso de que no esté dentro de tus competencias de autonomías, nos vamos al siguiente nivel, que sería en este caso en la región. Si en la región no está en las competencias de las autonomías, nos vamos ya al gobierno, ¿qué? Al gobierno nacional. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre te he hablado que en el Perú tenemos esta conciencia mesiánica, ¿de acuerdo? De que va a venir un Salvador a arreglarnos la situación económica, política, ¿no? Hasta tu situación personal, ¿no? O sea, tú estás esperando que venga alguien, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese alguien, para lastimosamente en nuestra vida política, se elige cada 5 años, ¿no? Y es el presidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El presidente, en otras palabras, que es el líder del gobierno central, es el que va a arreglar nuestra vida, es nuestro Mesías, ¿no? Es la Dina, ¿no? La que tú dices, ¿no? Y en la cual, en otras palabras, todos tus rollos existenciales, políticos, administrativos, ¿no? De toda índole, toda la culpa la tiene en este caso el presidente. ¿No? O sea, la crisis de la inseguridad, el presidente, la crisis económica, el presidente, la crisis social, el presidente. No tiene flaca para el 14, el presidente de la República en este caso tiene la culpa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces todo se atribuye obviamente a este Mesías, ¿no? Entonces, esta visión antropológica, digamos así, de mesianismo que hemos tenido, que viene desde la época del incanato, por si acaso, ya viene de la época del incanato, ¿no? Se ha manifestado en la época de la colonia, en la República, obviamente con el tema de los caudillos, que creíamos que obviamente eran los mesías, los salvadores, y que hasta en el siglo XXI todavía sigue dándose, ¿no? Tenemos esa visión, como te digo, mesiánica, ¿de acuerdo? Esa visión mesiánica. Entonces, pero, ¿qué pasa con esta visión mesiánica? Lo que te lleva es a un centralismo, a que todo el poder se concentre en qué cosa, siempre en una persona. ¿De acuerdo? Y eso obviamente nos trae riesgos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos quieren que obviamente en el Perú haya mano dura? ¿Ah? ¿Cuántos quieren un gobierno de mano dura? ¿Mm? ¿Ah? Entonces, el que menos espera consigo, ¿qué cosa? El que menos espera consigo, ¿qué cosa espera? Que venga una persona y ponga esa mano dura, que mate gente, que se desaparezcan los choros y todas esas cosas, ¿no? Y eso, vamos a decirlo así, no es el sentido de la democracia, ni menos de la descentralización, es netamente qué cosa, un centralismo, y es una dictadura, es una imposición de poder, ¿no? Lo cual, obviamente, en un mundo civilizado y democrático, no va. Entonces, cuando te hablo de la unidad y la eficiencia del Estado, me refiero a esa articulación, ¿no? Lo que te decía, ya romper esta visión mesiánica, y en el cual, si tú tienes un problema dentro de tu espacio, un problema inmediato dentro de tu barrio, tu casa, a donde tú tienes que recurrir es el primer nivel, que es el gobierno local. Si no está dentro de las competencias del gobierno local, asistir a dónde? Al gobierno qué, al gobierno regional. Y recién ahí vamos a qué cosa, al gobierno, en este caso, nacional. O sea, hay niveles, ¿de acuerdo? Hay niveles, ¿no? El problema, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ya vas a ver cuál va a ser el problema.
Otro también en lo político es que haya mayor participación y fiscalización de los ciudadanos. Obviamente la gestión de los asuntos públicos. En otras palabras, no solamente en lo político es elegir a tu alcalde, no solamente es elegir a tu gobernador regional, que ahorita el que menos no sabe para qué existe, y menos en este caso, pues, solamente elegir a tu presidente, sino estar supervisándolos. Por eso cuando nosotros hablábamos de los mecanismos de participación ciudadana, para el caso de los gobiernos locales y regionales, veíamos, por ejemplo, el tema de qué, el tema de la revocatoria, ¿no? Que eso le da consigo, ¿qué cosa? Mayores atribuciones a la población en el tema de la fiscalización de sus autoridades, ¿de acuerdo? La demanda de rendición de cuentas también es una en el cual la población no solamente elige, sino también participa activamente en el manejo del Estado. Ahora, en el tema económico, estamos hablando consigo del desarrollo económico autosostenido de regiones y localidades. ¿Qué pasaba antes, chicos? ¿Qué pasaba antes? Antes todo dependía de quién. Todo el tema de toma de decisiones de dinero dependía del gobierno central, ¿no? Entonces el gobierno central, si se acordaba de tu distrito, bacán, si se acordaba de tu provincia, bacán, si no, olvídate. Era todo un chambón, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Cada distinto nivel o ámbito, disculpa, o cada circunscripción, obviamente tiene la posibilidad de qué cosa, del desarrollo ¿qué? Económico autosostenido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede desarrollar actividades dentro de ellas, dentro de su mismo espacio, invertir en esas actividades, ¿de acuerdo? Invertir consigo en esas actividades. Por eso también dentro de lo económico está el tema de la promoción de qué? De la inversión, ¿no? La promoción de la inversión. Ahora, también hablamos de una redistribución equitativa de los recursos. ¿En qué sentido? En que el presupuesto, ¿no? El presupuesto, obviamente, lo que se busca es consigo que sea, ¿qué cosa? Equitativo. Aunque una primera etapa, ahora te lo voy a contar cuando hablemos de la regionalización, por ejemplo, la bronca que hubo entre Arequipa, entre Moquegua y Tacna. ¿Qué pasaba? Moquegua, obviamente, aportaba más al PBI, pero ¿a quién le daba más plata? A Tacna. Esto obviamente desató una bronca con los moqueguanos, te hablo hace muchos años atrás, que obviamente indignados le hicieron la bronca a los tacneños. Si ellos son los que más aportan, ¿por qué reciben menos dinero? Y obviamente la explicación era lógica, en el sentido de que Tacna era fronteriza, ya por ser región fronteriza tiene un carácter especial, ¿entiendes? Cosa que obviamente no entendían los tacneños, o sea, los moqueguanos, disculpa, los moqueguanos, vamos a decirlo así, daban 50, los tacneños daban 20, pero a la hora de distribución del presupuesto le daban 40 en este caso a los tacneños y a los moqueguanos que habían puesto 50 le habían dado 30 o 20. Entonces, obviamente, ¿para qué doy tanto impuesto si al final prácticamente a la hora de la redistribución, qué cosa no me favorece? Entonces, obviamente, especificar consigo, como te digo, todos esos criterios de qué, de redistribución, ¿no? Que busquen a qué cosa, una redistribución nuevamente equitativa. En lo administrativo, buscar consigo la modernización y eficiencia de la administración pública, que asegure obviamente que se brinden qué cosa, buenos servicios a la población, ¿no? Aunque acá esto es un poquito discutido porque el problema que ha traído consigo la descentralización ha sido el aumento de burocracia, ¿no? De cada vez más gente más inepta, ¿no? Debido a esto de los padrinazgos y la vara, ¿no? Entonces, obviamente se ha ido llenando más. Ahí, en este caso, hemos tenido consigo qué cosa, toda una serie de qué, toda una serie, en este caso, de problemas, ¿de acuerdo? Toda una serie, en este caso, de problemas, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Sí. Ahora, también lo que trae consigo es qué cosa. Como te digo, tenemos más burocracia, pero también tenemos otro gran problema que obviamente rompe este objetivo de la descentralización, que es la asignación de competencias para evitar la duplicidad de funciones y recursos. ¿De acuerdo? No sé si ustedes alguna vez han visto el meme del hombre araña. ¿Ah?
No sé si ustedes han visto estos memes de los hombres arañas. A ver, se lo voy a mostrar un ratito, ¿ya? Este famoso meme, ¿de acuerdo? No sé si lo han visto, ¿sí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Eso es obviamente lo que pasaba antiguamente, o lo que estaba pasando a los inicios de qué cosa, de la descentralización, en el cual, ¿qué es lo que pasaba? Obviamente, pero ¿sabes por qué pasa esto? De la duplicidad y a veces la ineptitud de funciones, es por eso, porque eliges a funcionarios, autoridades ineptas, que no saben cuáles son sus funciones, no saben cuáles son sus competencias, entonces se meten a hacer consigo, ¿qué cosa? Se meten a hacer consigo lo que a otro, en este caso autoridad, le compete. Entonces, obviamente eso genera a veces la duplicidad. Entonces, para evitar eso, como te digo, la descentralización, lo que establece son las normas claras, las funciones, las competencias claras, pero a eso habría que añadirle no solamente lo escrito, sino la gente que se elige, pues. Y ahorita vamos a rajar un poquito más de la descentralización. En lo sociales, bueno, educación y capacitación, ¿de acuerdo? De la población, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos educación, capacitación de la población, tenemos el tema de participación, ¿qué cosa? Ciudadana, ¿no? Y promoción del desarrollo humano para que mejore sus condiciones de vida. Eso es lo que también deberían hacer estos distintos niveles de gobierno, lo cual es muy poco lo que vemos. Y en el tema ambiental, más que todo nos vamos a uno de los grandes problemas que tenemos en circunscripción. ¿Y cuál es ese? El tema del ordenamiento, ¿qué cosa? Territorial. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ordenamiento territorial, así como también gestión sostenible de los recursos. ¿Por qué digo que el ordenamiento territorial es un problema ahorita circunscripcional? Por el siguiente motivo. Prácticamente hasta el día de hoy existen consigo bastantes conflictos fronterizos entre distritos, provincias e inclusive regiones. ¿De acuerdo? Que obviamente por ave motivo todavía se siguen manteniendo, ¿no? Se sigue en este caso manteniendo. Y como te digo, mejorar la calidad ambiental. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listos. Vamos en este caso a las regiones. Muy bien. En el caso de la descentralización, el Perú, ¿qué cosa? Ha adoptado el modelo de descentralización basado en la regionalización. ¿Sí? El modelo basado en la regionalización. ¿De acuerdo? Es un modelo que, como te digo, la descentralización, como te decía, está contemplado desde la Constitución del 79. Y el primer intento de regionalización nosotros la tenemos en 1988. ¿De acuerdo? Lo tenemos en este caso en 1988. ¿Y cómo así dirás? ¿Y cómo así lo dirás? En este caso, lo vas a decir de la siguiente manera. En 1988, Alan García, en su primer gobierno, después de la catástrofe económica, ¿de acuerdo? Que se generó por sus decisiones mononeuronales de ese entonces, ¿qué cosa sucedió? Se le ocurrió dividir el Perú en regiones para hacerlo supuestamente más eficiente. Entonces, lo que pasó con ese intento, primer intento, simplemente fue una unión de rompecabezas, en el cual el Perú terminó dividido en 8 regiones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con estas 8 regiones? Fueron un total fracaso, porque para 1991 acabaron en 13 regiones, y eso sin contar los problemas fronterizos que habían entre ellas. Ahora, profe, pero si usted me habla de 8, ¿cómo terminaron en 13? Es que simplemente se juntaron por juntar. Por ejemplo, se juntó la región La Libertad y San Martín, los cuales los dos no se podían ver, y los terminaron, ¿qué cosa? Los terminaron juntando, entonces al final tuvieron que separarse. Y así hubieron varias regiones en las cuales algún otro departamento se terminó separando con otro, formando una nueva región, hasta quedaron estos 13. E inclusive el conflicto, vamos a decirlo así, los problemas se tradujeron también en el tema provincial y distrital,
porque hubieron provincias que no querían formar parte de esa región, se querían ir a la otra región, igualmente con distritos. Entonces, ante todo ese zafarrancho que fue ese primer intento de regionalización, Fujimori en el año 91 decide desarticularlo, ¿de acuerdo? Decide desarticularlo y volver nuevamente al esquema departamental. Para ello, como estaba contemplado dentro tanto de la 79 como el 93, obviamente se crean los famosos los CETAR, los Centros de Transición de Administración, ¿qué cosa? De transición de administración, en este caso regional, ¿sí? Los Centros de Transición de Administración, ¿qué cosa? En este caso regional, ¿de acuerdo? Administración, en este caso regional, ¿ya? Eso es lo que va a suceder con los CETAR. ¿Qué más vamos a tener consigo con en este caso con los CETAR, chicos? Lo que vamos a tener consigo es también lo siguiente. Ya también vamos a tener consigo lo siguiente. Vamos a tener consigo en el tema de la regionalización que se mantuvo todo este modelo, vamos a decirlo así, en el año 91 volvimos al centralismo otra vez, hasta que en el año 2000, ¿qué cosa? Hasta el año 2002, en el cual se firma, ¿qué cosa? La ley 27783, que es la ley de base de descentralización que contempla el modelo de qué cosa, de regionalización, en el cual el Perú se divide en 25 regiones político-administrativas. ¿Qué cosa es una región? Una región simplemente es una unidad territorial geoeconómica sostenible, en el cual al interior no solamente hay recursos naturales, sino hay interacciones sociales, institucionales, que de una u otra manera están integradas, ¿qué cosa? Por cuestiones históricas, económicas, administrativas, culturales, inclusive, ¿qué cosa? Ambientales. ¿De acuerdo? Ahora, cada una de estas regiones tienen un propio nivel de desarrollo. ¿De acuerdo? Así como de especialización, para que me entiendas. Hay regiones que son netamente mineras, hay regiones que son netamente agrícolas, hay regiones forestales, o en el cual se contempla otro tipo de qué cosa de actividad. Lo importante es que lo que se busque es la competitividad entre ellas y al interior de ellas. Y eso es lo que debe contemplar consigo cada gobierno, qué cosa, cada gobierno regional. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que es, obviamente, son los que obviamente lo manejan. Entonces, como te decía, el artículo 190 contempla esta constitución que establece la ley de bases de centralización firmada el 27, la ley 27783, que se firma a finales del año 2002, disculpa, y entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2003. ¿De acuerdo? Es así que terminamos dividido en 25 regiones, como te digo. Ahora, tú dirás, la base son los departamentos. Sí, pero si son 24 departamentos, ¿por qué 25 regiones? Vamos acá al caso de Lima. ¿Qué pasa con el departamento de Lima? El departamento de Lima tiene consigo 11 provincias. Dentro de esas 11 provincias está incluida ¿quién? ¿Quién está incluida? Está incluida la provincia constitucional del Callao. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la provincia constitucional del Callao? ¿Por qué se le dice provincia constitucional? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué pasa con la provincia, en este caso, constitucional del Callao? La provincia, en este caso, constitucional del Callao, ¿de acuerdo? Lo que tú vas a tener consigo, ¿qué cosa es? Eh, ¿Qué pasa? Una provincia, un distrito, ¿cómo se crea? Proyecto de ley. O sea, se crea en el Congreso, mejor dicho. Entonces, supongamos, yo soy el congresista de tal distrito y veo que mi distrito está grande, tiene mucha gente, hay actividades, entonces, ¿sabes una cosa? Proyecto de ley para que el distrito tal se vuelva provincia tal. ¿De acuerdo? Y obviamente se va a discutir pues en las comisiones y obviamente en el pleno. ¿Ya? Pero para eso hay requisitos. Requisitos, como te digo, espaciales, requisitos en este caso poblacionales, requisitos económicos, ¿no? Administrativos, entre otros. Por eso que hay un proyecto de ley para crear consigo la provincia de San Juan del Lurigancho. ¿Han oído hablar de ese proyecto de ley? ¿Que San Juan del Lurigancho lo quieren volver provincia? No, ¿Han oído hablar? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me decías, Fabri? no. ¿No? Bueno, hay un proyecto de ley que siempre sigue flotando desde hace años para transformar a San Juan de Lurigancho en una provincia. Lo que pasa con San Juan de Lurigancho, ¿qué cosa es? Tiene gente, tienes actividades económicas,
tienes casi todo, pero ¿qué falta? El espacio. No, es un espacio todavía se contempla muy pequeño, a comparación de otras al interior, que obviamente pues no le dan ese punche, ¿no? Y ahí está flotando y siempre ha habido ese intento, ¿no? De volver a San Juan del Lurigancho como que, como una provincia, porque viajar a San Juan del Lurigancho realmente es un viaje interprovincial, pues, ¿no? Entonces, obviamente integrarías, imagínate la zona de la Hacienda, la zona de Mangomarca, Zárate como pequeños distritos, ¿no? La zona de Huáscar, de Bayóvar, ¿no? Como un pequeño distrito, ¿no? Entonces, imagínate cómo estaría contemplado eso, ¿no? Entonces, como que por ahí, como se está forzando un poco las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, como te decía, cada uno tiene pues distintos niveles de qué cosa, desarrollo, de competitividad. Y bueno, en el caso de Lima, como te decía, el departamento de Lima tenía 11 provincias. Con la regionalización, la provincia constitucional del Callao, que tiene ese rango de provincia constitucional porque fue la única provincia creada por constitución, la constitución que contempla la creación del Callao, la de 1856, ¿no? Que es la fundación formal, en este caso el Yauca, ¿no? Ahora, como provincia constitucional del Callao tiene rango físico de provincia, pero su rango político era de departamento, ¿de acuerdo? Su rango político era de departamento. Ya su rango político era de departamento, inclusive tenía su propia prefectura, ¿ya? Entonces, con el proyecto de regionalización del año 2002, la ley 27783, inmediatamente el Callao, por ser provincia constitucional, por tener ese rango político de departamento, inmediatamente sube a la categoría de región. Pues tu ex departamento de Lima quedarían 10 provincias, pero, ¿qué pasa? Vamos a retirar a la provincia de Lima, que también se le conoce como ¿qué? Provincia de Lima, ¿de acuerdo? Provincia de Lima, Ciudad de Lima, Lima Metropolitana, ¿de acuerdo? Lima Metropolitana. Esos son los chaplines, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la ley 27783, la provincia de Lima o Lima Metropolitana no va a formar parte de ninguna región. Se mantiene como una provincia autónoma, ¿de acuerdo? Se va a mantener como una provincia, ¿qué cosa? Autónoma. No va a formar parte de ninguna región. ¿Ya? Más bien el resto, las otras 9 provincias que quedaron del departamento van a ser lo que se conoce como la región Lima y provincias. ¿De acuerdo? La región Lima y qué? Lima y provincias. ¿De acuerdo? A la región Lima y provincias. Mientras que la provincia de Lima, como te digo, no forma parte de ninguna región. Pero sí va a tener un rango especial, ¿no? Va a tener un rango especial en el sentido de que el alcalde de Lima va a tener algunas atribuciones de gobernador regional, pero no es ni región y no forma parte de ninguna región. Ahora, ¿por qué la provincia de Lima, la ciudad de Lima o Lima metropolitana no forma parte de ninguna región? Es porque en la ciudad de Lima, en la provincia de Lima, ¿qué cosa pasa con ello? ¿Ah? ¿Qué cosa pasa consigo en este caso con ello? ¿Ah? Dentro de ella funciona el gobierno central, el gobierno nacional, ¿entiendes? Es la capital del Perú. Entonces, obviamente, si tú lo colocas dentro de una región y del gobierno nacional sale un proyecto de ley, tranquilamente por jurisdicción podría ser bloqueado. Entonces, por eso que no forma parte de ninguna región. Tiene totalmente autonomía y, como te digo, el alcalde, en este caso Porqui, tiene algunas atribuciones de gobernador, ¿qué cosa? De gobernador regional. Eso es lo que pasa en este caso con la ciudad de Lima o la provincia de Lima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en los últimos tiempos? En los últimos tiempos lo que estamos contemplando consigo es lo siguiente, que la regionalización para muchos es un fracaso. ¿De acuerdo? Es un fracaso. ¿Por qué sería en este caso un fracaso? Ujú. Obviamente hay muchas, ¿qué cosa? Hay muchas, muchas pruebas, vamos a decirlo así.
de que puede ser un fracaso desde el momento de qué cosa. Por ejemplo, durante los últimos años, ¿qué pasa? Se les asigna buena plata del presupuesto del erario nacional, en este caso a las regiones. Y el problema es que prácticamente todos los años se devuelve más de la mitad del presupuesto entregado. ¿Entiendes? Se les devuelven, ¿no? Se devuelve nuevamente ese dinero al erario. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va el tema del fracaso. ¿Por qué? Porque lastimosamente la gente, volvemos a otra vez a lo que hablábamos en cívica, la gente elige a cada inepto, a cada bestia, obviamente como gobernador regional. Como te digo, eligen al chongo, ¿no? Eligen porque obviamente uno, porque hizo quizás un TikTok, de acuerdo, en las redes sociales, hizo algo en las redes sociales, algo estúpido, y la gente como estúpida vota por él, o dos, porque tiene ciertos intereses particulares, porque, bueno, ¿qué pasa? Ese candidato es el enamorado de mi prima, de la prima de mi tía, y así, ya, si entra él, yo voy a conseguir chamba. Y empiezan a mover todo eso, ¿no? O quizás, obviamente, esté respondiendo a intereses, ¿de acuerdo? Intereses ya sabemos de quiénes. Obviamente de negocios ilícitos, minería ilegal, narcotráfico u otras cosas más, ¿de acuerdo? U otra, en este caso, cosa más, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema que está teniendo la regionalización, que está llevando a cada personaje inepto, obviamente, a esto. Y te digo inepto en el sentido de qué cosa, de lo inapto, ¿no? Para desempeñar el cargo, ¿por qué? Porque cuando llega al poder no conoce sus funciones, no conoce sus competencias y no le da la gana, pues, simplemente de conocerlas. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en líos. Entonces, en otras palabras, llegan, se sientan y hacen hora. Y nosotros le vamos pagando consigo qué cosa, con nuestros impuestos le vamos pagando su salario a él y a toda qué cosa y a toda su gente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Mm? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese es el problema que tenemos con el tema de qué cosa, el tema de la regionalización. ¿Ya? Ese es el problema, ¿no? Las autoridades, que como te digo, no son lo suficientemente competentes, que no saben que simplemente tienen que agarrar esa plata, reinvertirla en su gente, en obras de desarrollo, invertir en este caso en actividades que permitan qué cosa, que la región pueda generar sus propios ingresos, pueda ser autogestionaria y dejar de estar dependiendo de qué cosa, la gente del gobierno nacional, ¿de acuerdo? Del gobierno nacional, ¿no? Entonces, y hay un problema, como te digo, en la gente, en la desconocimiento, no hay que decir ignorancia, en el desconocimiento de la gente, de obviamente por qué tiene que elegir un gobernador regional, cuál es la función de un gobernador regional, para qué elegir un gobernador regional. Entonces, por ahí va el problema. Entonces, en los últimos años lo que estamos viendo consigo, ¿qué cosa? ¿De acuerdo? Estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo todo eso. ¿De acuerdo? Estamos viendo todo eso respecto a qué cosa, respecto a lo que sería consigo, obviamente, el tema de la regionalización, ¿no? Entonces, en conclusión, desde el año 2002 adoptamos la descentralización en base a la regionalización, ¿no? Otorgándole no solamente a las regiones, a los gobiernos locales a nivel provincial y distrital, autonomías en lo político, en lo económico y en lo administrativo. En lo político, de que puedas elegir a tus autoridades y así como las eligen, las puedas fiscalizar. En lo económico, que cada región dispone de dinero y tiene la capacidad de poder, ¿qué cosa? Con ese dinero invertirlo para generar más ingresos, ¿no? O sea, volverse autogestionario. Y en lo administrativo, evitar la duplicidad de funciones, como decíamos, y dos, el tema de que ya no tienes que depender del gobierno central para poder ejecutar una obra, eres totalmente autónoma. Eso sí, te doy plata, pero obviamente ahí entra a tallar consigo Contraloría, decir, oye, ¿en qué te lo estás gastando? Demuéstralo, ¿no? Demuéstrenlo, ¿no? A ver, qué cosa, o sea, la fiscalización, la auditoría, ¿de acuerdo? La auditoría. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Todo claro. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí?
Sí, 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 sí. Listos. Ahí lo vamos. ¿A dónde vamos? Bueno, ya terminando esto, vamos a entrar a otra parte importantísima que es en el tema de qué cosa de lo que serían las fronteras. ¿Qué pasa con una frontera? ¿Qué se entiende por una frontera? Tradicionalmente se entendía con la frontera que era simplemente la línea que obviamente establecía el confín del Estado, hasta donde llegaba el Estado, o la línea, qué cosa demarcatoria entre dos territorios. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Obviamente la frontera va más allá de eso. Es la línea en la cual dos países acuerdan establecer sus límites entre ellos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y obviamente hasta dónde puede llegar un país y con el otro, ¿qué cosa? Con el otro país. Si nosotros lo vemos históricamente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Ahí tú tienes, en este caso, lo que ha sucedido con nuestros límites, ¿no? Con la evolución desde que el Perú obtuvo su independencia hasta el día de hoy, de cómo hemos ido, vamos a decirlo así, estúpidamente regalando territorio. Porque ni siquiera nos han quitado, nos hayan hecho a la bronca. ¿De acuerdo? En el cual pues ya es una bronca sangrienta, en el cual Perú haya tenido que en este caso ceder. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí entonces o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a revisar la frontera. Vamos por el norte. Por el norte tenemos en este caso la frontera entre Perú y qué cosa y Ecuador. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa con la frontera con Perú y Ecuador? Bueno, tiene una longitud de 1529 kilómetros. Las regiones fronterizas son actualmente Loreto, Amazonas, Cajamarca, Piura y Tumbes, ¿no? Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca y en este caso Loreto, ¿de acuerdo? Tiene una longitud de 1529 kilómetros, ¿ya? Y como accidentes importantes está desde el inicio por el lado oeste con Boca Capones, tienes parte del río Sarumía y de ahí prácticamente todo el borde de lo que es la cordillera del Cóndor, hasta que llegues al Talbec, entre el río Huepi y el río qué cosa, y el río Putumayo, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Como joven, muy bien. Listos. Estamos claros, entonces ya tenemos los accidentes. Pero contemos un poco de la historia, cómo perdimos, obviamente, territorio con Ecuador. ¿Qué pasa con Ecuador? Bueno, te cuento. Los problemas fronterizos con Ecuador
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya volví, ya volví. Sino que hay problemas con el internet. Ya volví, Jaro, y... ¿Ya? ¿En qué estábamos? ¿Ya? ¿En qué andábamos? Ya me estaba olvidando. Me había quedado en la frontera con Ecuador. Entonces, como te comentaba, los problemas con Ecuador surgen antes que naciera consigo quién. Antes que naciera, en este caso, Ecuador. ¿Ya? Y esto data de 1822 con la formación de la Gran Colombia, en el cual Bolívar en 1822 se apodera de la provincia de Guayaquil. Ya posteriormente, bueno, un incidente que pasa por alto en ese entonces por el gobierno peruano, pero posteriormente, ¿qué pasa? Ya cuando nace Ecuador, ya cuando se divide la Gran Colombia, ya empiezan los problemas. Y uno de los problemas más remotos es cuando, por libre determinación de los pueblos, o sea, Jaén, Maynas, ¿de acuerdo? Ellos deciden qué cosa por determinación de los pueblos, o sea, ellos solitos deciden pasarse al territorio peruano, ¿de acuerdo? Deciden pasarse al territorio peruano, ¿ya? Cosa que obviamente a los ecuatorianos nunca le agradó. Entonces, obviamente durante el siglo XIX el conflicto estuvo en la devolución de Jaén y Maynas, la recuperación, mejor dicho, de Jaén y Maynas. ¿No? Porque obviamente de una u otra manera era lo que Ecuador anhelaba siempre, llegar en este caso al río Amazonas. Obviamente a mitad del siglo XIX hubo un conflicto, lo ganamos, ¿no? En el cual se celebra el famoso Tratado de Mapazingüe, que se da con el famoso abrazo de Mapazingüe, ¿de acuerdo? El famoso abrazo de Mapazingüe. Qué cosa que no les iba a agradar a los ecuatorianos, porque ya en la segunda mitad, obviamente buscaron consigo, ¿qué cosa? Buscaron anular ese tratado, fueron en este caso un laudo, ¿no? Un arbitraje, digamos así, con la corona española nos iba a dar a favor, pero obviamente Ecuador desiste por eso, y es hasta el siglo XX que ya tenemos el mero conflicto, ¿ya? Y ese mero conflicto lo vamos a tener en 1941. ¿No? Cuando en los primeros días de julio las tropas ecuatorianas invaden los dos frentes, el frente occidental y oriental. El occidental, para que entiendas, era la parte de, en este caso, de Tumbes, y el frente oriental, la zona de la Cordillera del Cóndor. Entonces, esto obligó a una respuesta inmediata consigo del Perú, el cual ganamos en cancha, pero perdemos en mesa. Y esta pérdida en mesa es por culpa, vamos a decirlo así, de los garantes. Y también incompetencia nuestra principalmente, ¿no? Que no supimos cómo se dice transar. Entonces, en ese entonces Brasil, Argentina y Estados Unidos fueron nuestros garantes. Luego se unió Chile, ¿no? Y en el cual se celebra el Tratado de Río de Janeiro, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942, ¿no? Con el cual ya se pone fin, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero no iba a quedar ahí. En 1981, 40 años después de esta invasión, se da otro conflicto que se le conoció como el incidente del falso Paquilla. ¿Y qué pasó con el incidente del falso Paquilla? ¿Ah? ¿Qué pasó con el incidente, en este caso, del falso Paquilla? En el incidente del falso Paquilla, obviamente ecuatorianos decían que un territorio dentro de nuestra selva, llamado Paquilla, era parte de ellos. Entonces invadieron, inmediatamente intervinieron los garantes, le dijeron, sabes una cosa, vete porque Perú te va a sacar el ancho, y inmediatamente hubo un retroceso y ahí nomás quedó. Pero el conflicto mero lo vamos a tener en el año 95. En enero de 1995, después del Año Nuevo, obviamente comienza a haber incursión de tropas ecuatorianas en la zona de la Cordillera del Cóndor, específicamente el territorio de Tihuín, Cueva de los Tallos y el Alto Cenep, ¿no? En el cual invaden e inmediatamente salimos a responder, ¿no? Obviamente, vamos a decirlo así, en los conflictos anteriores el Perú siempre ha ganado. En este último conflicto, el 95, quedamos un empate técnico, ¿de acuerdo? Porque ahí intervienen los garantes, nos hacen firmar el acta de Itamaraty, que es el acta de cese al fuego, y nos dicen, ¿saben una cosa? Resuélvanlo por la vía diplomática. Entonces, la resolución de la vía diplomática vino con qué?
vino con la firma del Acta de Brasilia, con el cual se ratifica, ¿qué cosa? El Tratado del 42, pero con una pequeña sección, en el cual el Perú se comprometía a establecer toda la línea de hitos, eso era uno, cuando esto debe ser un acto compartido. Dos, entregarle en propiedad privada 1 kilómetro cuadrado de territorio, propiedad privada, no soberana. ¿Cuál es la diferencia entre la privada y la soberana? En la privada te lo doy, pero ¿qué cosa? Me pagas tributos, ¿de acuerdo? Te riges bajo mis leyes. En cambio, la soberana es tuyo y se rige bajo tus leyes. Entonces, ese territorio, ese kilómetro cuadrado que está en la zona de Tihuinza, está como ¿qué? Como propiedad privada, ¿no? Donde ellos han construido un mausoleo, donde le rinden tributos, obviamente a sus seres caídos en el conflicto del 95. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, hasta ahí todo está yendo bien, ¿no? Porque en el año 2011, justo en el contexto del diferendo marítimo, obviamente se suscribe consigo qué cosa, los acuerdos de límites marítimos, que obviamente esto nos va a ayudar y nos va a impulsar en la posición peruana del diferendo marítimo con, en este caso, con Chile. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta con Ecuador? ¿Alguna pregunta con Ecuador? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta con Ecuador? ¿Todo claro? No te escucho. Todo ¿Alguna claro. pregunta con Ecuador? Todo bien, muy bien. Vamos al siguiente país, la frontera Perú-Colombia. La frontera Perú-Colombia viene del tallo del río Putumayo con Huepi, donde se interseca, ¿ya? De acuerdo, o sea, el otro lado, para que lo entiendan así, hasta el tripartito del Putumayo-Amazonas, ¿ya? Que ahorita vamos a hablar cuál es el tripartito. Entonces, prácticamente el único accidente que está en esos 1.506 kilómetros de longitud fronteriza es lo que llamamos consigo el río Putumayo. Pero en realidad la frontera con Colombia no fue el río Putumayo. Hasta 1922, hasta la firma del Tratado Salomón Lozano, la frontera que manteníamos con Colombia era hasta el río Caquetá, ¿no? Hasta esta zona. Sino que en 1922, obviamente Leguía, ¿qué cosa hace? Firma el Tratado Salomón Lozano, en el cual le entrega todo esta zona que se le va a llamar como sí, como qué, como el trapecio amazónico, ¿no? Y todo partió de acá, de este territorio, de la zona de Tarapacá, de Puerto Nariño, ¿no? De toda esta zona que obviamente, pues, como te digo, antes pertenecía consigo al Perú, ¿ya? Bueno, se firmó este acuerdo, 10 años después, obviamente Sánchez Cerro, en el contexto fascista que se vivió, un poco para aligerar la crisis interna, decide declarar la guerra a quién, decide declarar la guerra a Colombia, ¿de acuerdo? Decide declarar la guerra a Colombia, y obviamente en 1933, al año siguiente fallece, y al año siguiente, ¿qué cosa? En 1934 se firma una ratificatoria, ¿no? Del acuerdo, ¿no? Que es un tratado de paz en el cual pone fin al problema ya fronterizo definitivamente con Colombia, perdiendo en este caso un poco más de 100.000 kilómetros cuadrados. Vamos a la frontera Perú-Brasil y ahí tenemos qué cosa, que va desde la zona de qué cosa, el tripartito del Yavarí, Amazonas, ¿de acuerdo? Hasta el tripartito del río Yavarija con el río Acre, ¿ya? Prácticamente toda la frontera con Brasil actualmente, de estos 2.822 kilómetros, vamos a ver que es netamente, ¿qué cosa? Una frontera fluvial, donde obviamente destaca consigo el río Yaverí, obviamente también tienes el Puros, el Acres, ¿no? El Yurúa, todos en este caso ríos fronterizos. Pero ¿qué pasa? En los tratados que firmamos con los brasileños, con el más grande del mundo, hay un antecedente que es el Tratado Herrera-Ponte, ¿de acuerdo? De 1851. Este tratado de Herrera Ponte era un tratado de libre navegación fluvial, en el cual los peruanos navegaban en ríos brasileños y los brasileños podían navegar en qué cosa, en ríos peruanos. Obviamente el tratado lo aprovechó más ¿quién? ¿Quién lo aprovechó más? ¿Quién crees que aprovechó más el tratado? ¿Quién? Obviamente Brasil, ¿no? Brasil lo aprovechó y justo ya para la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, disculpa,
Y ellos inician la política del bandeirantes. ¿Qué cosa es el bandeirantes? Empiezan a colonizar su territorio amazónico. Entonces la gente que obviamente se animaba a adentrarse en la Amazonía, el Estado brasileño le daba territorios. Y es así que poco a poco fueron ocupando hasta que cruzaron la frontera. Y en 1909, cuando vamos a firmar el Tratado Velarde do Río Branco, obviamente nosotros vamos con toda nuestra cartografía, bacanes, ¿no? Chévere, oye, mira esto, el otro. Pero al final, ¿qué cosa sucedió? ¿Ah? ¿Qué cosa sucedió con los brasileños? ¿Qué nos dijeron? Bueno, tú tendrás todo tu mapa, que son muy bonitos, pero yo tengo registros. Y el Perú, para no entrar en un roche con el más grande del mundo, simplemente firmó. Y así con Brasil se perdió algo de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio fronterizo. Nos vamos ahora ¿a dónde? A la frontera entre Perú y qué cosa, y Bolivia. Para ello tenemos que la longitud de 1.047 kilómetros viene del tripartito del Yaberija hasta lo que sería el hito número 80 en la meseta Ancomarca, ¿de acuerdo? Que también es un tripartito. ¿Verdad? Profe, ¿por qué dice un tripartito? Porque separa tres fronteras. El Yaberija separa Perú, Brasil, Bolivia. El Amazonas, Perú, Colombia, Brasil. Y el hito 80 es Brasil, disculpa, Brasil, Chile, Bolivia y obviamente Perú. Pero bueno, ya tenemos entonces los accidentes, ¿no? O sea, mejor dicho, de dónde arranca, porque obviamente dentro de los accidentes vamos a ver el río Suche, el río Het, vamos a ver también consigo qué cosa, el río Desaguadero y obviamente el lago Titicaca. Pero los 1.047 kilómetros que tenemos en esta frontera, obviamente se sellaron con la frontera, con el Tratado Polo Bustamante de 1909, en el cual también le entregamos a los bolivianos algo de 100.000 kilómetros cuadrados, obviamente un poquito para, como se dice, amenguar, ¿no? El tema que tuvimos, obviamente, con quién durante la guerra con el Pacífico, en el cual ellos perdieron su mar, y pobrecitos, pues, ¿no? Nuestros hermanos menores, ¿no? Los metimos en este lío. No los metimos, ellos nos metieron en el lío, o perdieron, pobrecito, hay que darles territorio. Y bueno, gentilmente se les terminó entregando consigo, pues, obviamente casi 100.000 kilómetros cuadrados. Como verás, hasta ahorita, a todos los países limítrofes que hemos visto, a todos le hemos regalado territorio. Nuestra diplomacia fue un fracaso, ¿qué cosa? Un fracaso total, ¿no? Y si tú te das cuenta, con Brasil, con Bolivia, tenemos en el primer gobierno de Leguía, en el segundo gobierno de Leguía tenemos lo que es la frontera con Colombia y la frontera con quién, con Chile, que ahora lo vamos a ver. Que paradojas de la vida, a Chile no le hemos regalado. Chile nos lo ha quitado, así de simple. Y ha sido el país al cual menos territorio se ha cedido, paradójicamente, ¿no? Y en el cual tenemos más recelo todavía. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ver después del break. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Después del break, en este caso lo vemos. Dime, Todo claro. ¿preguntas? Ya. Entonces, después del break nos vemos y conversamos, obviamente, ya de la frontera con Chile, importancia de la frontera, vamos a ver el tema del dominio marítimo y nos metemos ya en la última parte que sería el tema de lo que es, ¿cómo se llama esta vaina? El tema de lo que es cívica, de los organismos constitucionales que todavía nos falta conversar. ¿Ya, chicos? Entonces, un comercial y regreso. Bye. Ya volví. ¿Listos? Continuamos. ¿Estamos ahí? Confirmen. Sí, profe. Listos. Chicos, nos habíamos quedado entonces con la frontera con Bolivia y nos vamos a la frontera con Chile. Bueno, hablar de la frontera con Chile ya sabemos qué es, ¿de acuerdo? Ya sabemos en este caso toda la historia de la Guerra del Pacífico, que perdimos y bueno. Solamente en términos así espaciales decirte que con Chile nunca tuvimos frontera hasta después de la guerra con Chile, en el cual pues nos metimos en una bronca que no teníamos nada que ver y así perdimos Tarapacá y Iquique. Bueno, la frontera actualmente con Chile va desde lo que se conoce como el punto de la Concordia, ¿de acuerdo? Punto de la Concordia, hasta obviamente el hito número 80, ¿de acuerdo? Es una frontera de 169 kilómetros, abarca Laguna Blanca, en este caso la Sierra de Lago Elías,
parte de la meseta en comarca, como te iba comentando, y ahí tenemos consigo, ¿qué cosa? Tenemos consigo prácticamente toda esta zona fronteriza. Obviamente, esta frontera se cierra en 1929, a pesar que el Tratado de Ancón de 1883, ¿qué nos decía el Tratado de Ancón? Que bueno, en el caso de Tacna y Arica iban a pasar por 10 años y de ahí iba a haber una devolución, ¿no?, del territorio. Pero la devolución previo plebiscito, ¿no? El problema es que de 1884 hasta 1929, o sea, estamos hablando casi 45 años, obviamente hubo todo un cambalache, digamos así, de acuerdo en el sentido de que quién se iba a hacer cargo del plebiscito, quién lo iba a pagar, cuándo se iba a realizar, dónde se iba a realizar. Entonces, obviamente, durante ese trayecto, durante todo ese tiempo, lo que hubo consigo ahí en la zona de Tacna y Arica, prácticamente fueron muchas jugarretas, digamos, de Chile y también incompetencia de nosotros. En la jugarreta de Chile, el proceso de chilenización que inicia en 1901, ¿no?, en el cual fue un hostigamiento a los peruanos tanto en Tacna y Arica, de acuerdo, tanto en Tacna y Arica. Luego, ¿qué cosa? Tenemos consigo el tema de la frontera con qué? El tema, ya, el tema también de qué cosa, ya, ya. ¿De acuerdo? También tenemos el tema consigo de que el Perú reacciona mal ante el proceso de chilenización, rompiendo relaciones diplomáticas con Chile en su época, ¿de acuerdo? Sí. Eh, ya. Rompiendo en este caso relaciones, en este caso diplomáticas con Chile, y en el cual pues eso le permitió a Chile que su chilenización se haga, se acentúe más. Entonces prácticamente pues dentro del Perú había otro problema, ¿cuál era el problema? El problema era respecto a qué cosa, el problema era respecto al tema de la posesión. Algunos dentro del Perú decían ya que se lleve una buena vez Tacna y Arica, otros decían no hay que recuperarlos, otros decían ya que Tacna se vaya para Perú y Arica para Chile, ¿no? Entonces, dentro de esto había en este caso discrepancias dentro de nosotros mismos, no había una posición en este caso firme que como te digo, le permitió a Chile avanzar poco a poco. Entonces, en 1929, entre gallos y medianoche, se firma el Tratado de Lima, en el cual, ¿sabes una cosa? Para poner fin a todo este problema, Tacna se queda, regresa a Perú y Arica se queda en Chile. Y eso es lo que pasó, ¿no? Y eso es lo que terminó en este caso pasando entre Perú y Chile. Y bueno, dijimos que supongamos que ahí debió quedar el asunto, pero no quedó el asunto ahí nomás. ¿De acuerdo? Sí, no quedó ahí el asunto obviamente continuó, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y han pasado los años y a finales del siglo XX, o sea, del siglo pasado, tuvimos consigo, ¿qué cosa? Lo siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos consigo en este caso lo siguiente. A finales del siglo XX lo que tenemos consigo es lo siguiente, el diferendo marítimo. No un problema en este caso respecto a qué cosa, al tema en este caso de frontera marítima, en el cual también va a haber una discrepancia que más adelante la vamos en este caso a conversar, ¿sí? Pero mira, más allá de todo esto, de prácticamente 10.153 kilómetros de perímetro, de acuerdo, incluido obviamente el litoral, y más allá de que prácticamente el Perú a lo largo de su historia republicana ha perdido el 45% del territorio actual aproximadamente. Estamos hablando de algo de 550.000 kilómetros cuadrados que, como te decía, prácticamente la mayor parte de todo este territorio se lo hemos cedido así gentilmente, amablemente, ¿qué cosa? A, obviamente a los vecinos. Así, con eso, de acuerdo, así con eso, ya, obviamente, bueno, los 67.000 que se le terminó, bueno, que Chile nos quitó. A pesar de eso, bueno, ¿qué es lo que pasa con la frontera? La frontera, como te digo, antiguamente se constituía solamente como la línea que delimitaba pues, el territorio, ¿no? Que decía, hasta ahí era mi territorio, que hasta ahí era mi soberanía. Sino que ya para estos tiempos, en la geopolítica actual,
en el mundo globalizado actual, ya la frontera ha pasado a ser consigo un espacio de interacción, ha pasado a ser un espacio de interacción y actuación compartida entre ambos países, ya que dentro de este espacio se dan toda una serie de procesos económicos, sociales y culturales. En los procesos económicos los podemos ver en la frontera Perú-Chile, entre Tacna y Arica. Los ariqueños o los de Chile pasan a Tacna, ¿qué? A hacerse servicio de salud. ¿Qué quiere decir? Ponerse lentes, dentistas, a ponerse consigo qué cosas, a venir a comer, a veces también a comprar ropa. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y los tacneños a qué van en este caso a Arica? ¿O los peruanos a qué van a Arica? O Arica o Iquique se van en este caso a comprar mercadería, ¿no? A comprar artefactos, vehículos, ¿no? Entre otra serie, en este caso de, como te digo, en caso de, ¿qué cosa? En caso de lo que sería también, como te digo, eh, de acuerdo, lo que sería en este caso otra serie de tecnologías que obviamente no cuentan acá, de acuerdo, no se cuentan en el territorio peruano, ¿no? Y que lo ven más económico. Entonces ven el beneficio, ¿no? De acuerdo, ven este tipo de beneficio, ¿ya? Ahora, en el caso de la frontera Perú-Ecuador, entre Aguas Verdes y Huaquillas, aparte que hay una conurbación, ¿qué cosa es una conurbación? O sea, es un espacio urbanizado que ha crecido en medio de la frontera en el cual los pobladores para pasar de un lado a otro simplemente ¿qué hacen? Cruzan la calle, ¿de acuerdo? Van a cruzar consigo ¿qué cosa? Van a cruzar en este caso una calle o cruzan el río y ¿qué es lo que sucede? ¿De acuerdo? Y lo que va a suceder consigo, lo que va a pasar consigo es eso, ¿no? Que prácticamente ya se han realizado procesos sociales como las famosas familias binacionales, donde mamá es peruana o papá peruano y mamá o papá es ecuatoriano, y tienen hijos de ambos lados, y donde no solamente está ese proceso social, sino también hasta procesos comerciales, ¿no? Como lo que también pasa en la conurbación, en este caso de desaguadero, porque hay desaguadero peruano y desaguadero, ¿qué cosa? Desaguadero boliviano. ¿Ya? Y en el cual, como te digo, procesos comerciales se dan ahí, ¿de acuerdo? Entonces, hay procesos culturales también, hay mucha influencia, obviamente, de ambos lados de las fronteras en nuestro territorio, ¿no? En nuestro territorio fronterizo. Entonces, como digo, el concepto de frontera ya dejó de ser eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Dejó de ser. Ahora es un espacio donde se desarrollan procesos económicos, sociales, culturales, donde no solamente en este caso intervienen las personas mismas de manera natural, sino también ya se han integrado consigo instituciones privadas, así como organizaciones públicas. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante ahorita en la frontera para establecerla ya no es establecer como hace Mr. Trump, poner un muro, alambrados y todo eso, sino en este caso establecer consigo, ¿qué cosa? Establecer consigo lo siguiente, establecer consigo un proceso de desarrollo fronterizo. ¿Para qué? Para luego, posteriormente, llegar a la integración fronteriza. ¿De acuerdo? Pero para lograr el desarrollo fronterizo, nosotros debemos incorporar a la frontera el patrimonio activo de nuestro país, dotándola de muchos recursos y dentro de estos recursos potencializando los famosos espacios fronterizos, como cuál, el área de frontera. El área de frontera es equivalente a un distrito fronterizo, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos 84 distritos fronterizos y en el cual lo que debe permitir el distrito fronterizo es el libre tránsito o el tránsito fluido tanto de personas y mercancías. Por eso que es obligatorio que ahí haya garitas de control migratorio y aduanero. Migratorio para el tránsito de personas y aduanero para qué cosa? Para el tránsito de mercancías, ¿no? Para la circulación de mercancías. Además que haya estos puestos de, ¿cómo se llama? Estas garitas de control migratorio y aduanero, también ponerle consigo qué cosa? Casa de cambio, poner una radio donde hay bastante influencia, obviamente, de nuestra presencia nacional ahí, guarniciones militares para el tema de defensa, así como que puestos de vigilancia, que como te digo, son las garitas de control migratorio y aduanero. ¿De acuerdo? Ahora, en la zona de frontera es equivalente a una provincia fronteriza. Y la zona de frontera es el ámbito urbano, es el espacio, vamos a decirlo, pivot, entre la región y el área de frontera. Este espacio de zona de frontera, ¿qué cosa va a suceder consigo? Este espacio de frontera, obviamente, es un ámbito urbano que debe dotar de recursos al área de frontera.
Por eso acá debe haber un gran destacamento militar, una gran base militar para el tema de la defensa, debe haber supermercados, mercados grandes, colegios, hospitales, todo que le permita, ¿qué cosa? Garantizar a quién, al área de frontera, este dotamiento de recursos y este apoyo que tiene que tener consigo de nosotros, ¿de acuerdo? Ya, entonces, eso es lo que pasa con la zona de frontera y actualmente prácticamente tenemos equivalente a 29, ¿qué cosa? A 29 distritos en provincias fronterizas. No vamos en este caso a la frontera, que ya es el ámbito subnacional y que prácticamente ya tiene que ver con toda la gestión. Actualmente, como te decía, tenemos 9 regiones fronterizas. Tenemos Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y en este caso, ¿qué? Tacna. Obviamente, en el caso ya hemos dicho de la frontera con Ecuador, abarca Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. En el caso de la frontera con Colombia es netamente Loreto, con Brasil es Loreto, Cayali, Madre de Dios. En el caso de lo que sería Puno es Madre de Dios, Puno y en este caso ¿qué? Tacna, ¿de acuerdo? Tacna, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, como te digo, es donde se gestiona todo el dotamiento, ¿de acuerdo? De recursos para garantizar así la frontera. Entonces, no hay necesidad, como te digo, de qué cosa, de colocar muros, cercos, bases, en este caso líneas militares, para poder establecer la frontera. Basta con un buen desarrollo, una buena integración y se consolida eso, ¿de acuerdo? La gente misma en la conurbación de qué cosa, de Desaguadero o en la conurbación Guaquira sabe verde, sabe cuál es el espacio peruano, saben cuál es el espacio, en este caso ecuatoriano o boliviano. ¿De acuerdo? Y como te digo, el desarrollo fronterizo es este proceso necesario e impostergable, como te decía, de incorporar la frontera al patrimonio activo de nuestro país. Obviamente, no solamente a través de iniciativas de personas, sino iniciativas que ya se han dado de privados, y obviamente, pero principalmente la iniciativa de entidades públicas, que así obviamente garanticen un desarrollo sostenido e integral de la frontera. En el caso de la integración fronteriza, ya estamos hablando que se acuerdan entre los dos países para aprovechar mutuamente qué cosas, sus potencialidades, complementarse. Y así, como te digo, obtener beneficios en costos, en recursos, y que obviamente vean así consigo la manera de qué cosa, de consolidar qué cosa, una frontera. Por eso es importante primero el desarrollo para luego garantizar consigo qué cosa, la integración fronteriza. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a la frontera? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a la frontera? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas, curiosidades hasta ahí o no? Todo claro, muy bien. Entonces, continuamos y ahora nos vamos a la última parte del territorio, que es el mar. ¿Qué es lo que pasa? En la actual Constitución, en el artículo 54 de la Constitución del año 93, reconoce al mar territorial, ¿no? Específicamente su lecho, su subsuelo, hasta la milla 200 como parte del territorio peruano, donde el Estado peruano extiende su dominio y ejerce también soberanía y jurisdicción. Esto se logra cuando, en 1947, ¿ya? ¿A través de qué cosa?
de la firma del Decreto Supremo 781 que suscribe la tesis de las 200 millas y que va a ser ratificado por Perú, Ecuador y Chile en el año 52 con la Declaración Santiago. La Declaración Santiago solamente, por si acaso, establece los tres países hacia el límite oeste, hacia lo que sería principalmente, ¿qué cosa? Las 200 millas. En ningún momento entre estos países se habla de límites entre ellos y esto lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Por qué te lo digo? ¿Ya? Pero ¿cómo surge este tema de las 200 millas que se firma en el mandato del presidente José Luis Bustamante Rivero? En 1945 el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ¿de acuerdo? Sí, Harry Truman. ¿Qué es lo que va a suceder? El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, sostiene la siguiente posición, que era, vamos a decir, una tesis geopolítica del momento, que era el dominio marítimo. Para Harry Truman y los geopolíticos de esa época, si tú tenías el control del mar, tenías el control del mundo. Ya tenías el control del mar, tenías el control del mundo. Por eso él propone que todos los países deberían tener una soberanía marítima de 200 millas. Esta posición a Estados Unidos le convenía porque ellos tienen salida al Pacífico, al Atlántico y al Ártico. Y acuérdate, estás en un contexto de Guerra Fría, entonces había que proteger el territorio, entonces como que había que poner un freno, obviamente, hacia las invasiones. ¿Por qué? Porque antiguamente no había esto, el dominio marítimo. Prácticamente el dominio marítimo antiguamente llegaba hasta las 5 millas, por eso que era fácil, obviamente, invadir por mar, porque no había ese control, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ante la propuesta de Harry Truman, ¿qué pasa? Se comienzan a suscribir varios países, comienzan a tomarla, a adoptarla. Uno de los primeros países latinoamericanos en adoptar esta posición va a ser Uruguay. Y en 1947 adoptamos esta posición de las 200 millas. ¿De acuerdo? De las 200, en este caso, millas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? En 1982 surge consigo de parte de las Naciones Unidas la famosa CONVEMAR, la Convención del Mar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Que es un tratado multilateral en el cual como se va a regular, como te digo, el tema de océanos y mares, ¿no? ¿De acuerdo? Rompiendo un poco algunos instrumentos de la época, retomando otros nuevos en el contexto actual, sobre el manejo de qué cosa del océano y el mar. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta Convemar? La Convemar señala lo siguiente. Tú vas a seguir teniendo tu soberanía de 200 millas, pero dentro de esas 200 millas solamente vas a poder usar 12 millas, lo que se llama la zona contigua. ¿De acuerdo? Disculpa, el mar territorial, que es contiguo al litoral, ¿no? O sea, tierra, 12 millas más, ese es territorio donde tú puedes hacer lo que te dé la reverenda gana, ¿sí? Las 188 millas restantes pasa a ser lo que se conoce como una zona económica exclusiva, una zona de dominio público para los firmantes de la CONVEMAR, ¿de acuerdo? Para, en este caso, los firmantes de qué cosa de la CONVEMAR, ¿de acuerdo? De la CONVEMAR, ¿sí? ¿Ya? O sea, solamente pueden ingresar los que estén en la CONVEMAR y obviamente ellos pueden hacer lo que les venga en gana. ¿Ya? Ahora, dentro de la zona económica exclusiva del país puede pedir, ¿qué cosa? 12 millas más, lo que llamamos la zona, ¿qué? La zona contigua, ¿de acuerdo? La zona en este caso contigua, ¿sí? La zona en este caso contigua, ¿ya? Que es adyacente pues al mar territorial. Pero esas 12 millas más que te dan, ¿qué es lo que va a pasar? Viene con muchas restricciones. Entonces, no es que tampoco puedas hacer lo que te dé la reverenda gana, sino que estás también a merced de qué cosa, de lo que diga la Conmebol. Ahora, si tú te suscribes a eso, ¿qué es lo que va a pasar? Tú puedes acceder a otras zonas económicas exclusivas de otros países. Esa es una ventaja. Aparte de ventajas en el lado comercial, hay ventajas en el lado, vamos a decirlo así, jurídico, porque obviamente el Tribunal del Mar va a apoyar a los países que estén dentro de la CONVEMAR. La cuestión es, ¿eso le conviene al Perú? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le conviene o no le conviene al Perú? ¿Le conviene o no le conviene al Perú? Díganme. ¿Sí o no? A ver, los leo. ¿Le conviene o no le conviene al Perú? No. ¿Mm? No. Porque nuestra riqueza no se extiende a 12 millas.
ni a 24. Nuestra riqueza marítima se extiende hasta 80 millas, incluso un poco más todavía. ¿De acuerdo? Entonces, no nos conviene firmar eso. Entonces, esto ha estado persiguiendo desde el año 82, segundo gobierno de Belaunde, primero de quién? De, ¿cómo se llama este? De Alan, luego Fujimori, ¿de acuerdo? Y prácticamente no le hicieron caso, ¿sí? Lo dejaron de lado, hasta que llegó al gobierno de Toledo. Y Toledo casi la firma, ¿de acuerdo? Casi en este caso la firma. Te digo casi, ¿por qué? Porque para poder firmar la Conmemar tendríamos que hacer un cambio en la Constitución, ¿no? En otras palabras, liquidar ese artículo 54 de la Constitución, ¿no? O modificarlo, de tal manera que nos permita, ¿qué cosa? Nos permita firmar, ¿sí? Nos permite en este caso firmar, ¿sí? Nos permite en este caso firmar, en este caso el tema de la Conmemar, ¿de acuerdo? Sí, nos permite en este caso firmar el tema, en este caso de la Conmemar. Ya, eso es lo que va a suceder consigo, chicos, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, se empezó a promover la iniciativa de hacer un referéndum para cambiar ese artículo. Por suerte no prosperó, ¿no? Humala por ahí como que dijo que no, pero al final dijo que sí. Como te digo, es algo que nos persigue, ¿no? Nos persigue, ¿no? Obviamente la intención de Toledo de firmar esa vaina era, ¿qué cosa? Poder un poco liberarnos de qué cosa? Del asunto con Chile, ¿de acuerdo? Del asunto con Chile. ¿Y cuál es el asunto con Chile? Esto acá. ¿Qué pasa? Chile firma la Conmemar a finales de los años 90. Y al firmarla a finales de los años 90, lo que hace Chile consigo es lo siguiente. Se apodera desde el punto de la Concordia, ¿de acuerdo? Desde el punto de la Concordia hasta las 200 millas en esta línea así, recta, ¿de acuerdo? Esta línea recta, ya se apodera en nuestro mar. Y coloca ahí guardacostas y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Los pescadores de Tacna, los pescadores de Moquegua, inclusive de Arequipa, se veían afectados. ¿En qué sentido? En que no podían cruzar esta línea porque inmediatamente caía el guardacosta que lo agarraba a balazos, o los decomisaba las embarcaciones, o los encarcelaba. Entonces generó consigo, ¿qué cosa? Toda una incomodidad desde el 2000 al 2002. Toledo, al enterarse de todo eso, ¿qué cosas? Decide que, decide en este caso querer firmar que la Convemar. ¿De acuerdo? Decide firmar, querer firmar en este caso la Conve, ¿de acuerdo? Firmar consigo en este caso la Convemar, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Si nosotros firmábamos la Convemar, obviamente la Convemar nos iba a reconocer que la frontera empezaba acá y era la línea así directa, ¿no? Entonces, obviamente íbamos a recuperar toda esta zona para nosotros. Supuestamente, pero, o sea, íbamos a recuperar, pero solamente este cachito de acá. Y obviamente porque todo esto iba a pasar a zona económica exclusiva, ¿no? Aparte de los beneficios comerciales y otros floros que nos metieron. Pues no convenía. Entonces, el problema continuó. Se fue Toledo y vino el segundo gobierno de Alan. ¿Y qué pasó en el segundo gobierno de Alan? Bueno, tomó partida en este asunto. ¿De acuerdo? Tomó en este caso partida en ese asunto. ¿Y cómo fue esa partida en ese asunto? ¿Cómo fue en este caso es la partida en ese asunto? La partida en ese asunto va a ser la siguiente. Ya Toledo en el año 2004 había mandado una misión diplomática encabezada por el canciller Alan Wagner, ¿no? A explicarle la situación, ¿no? La situación en este caso a los chilenos sobre qué cosa, sobre el límite marítimo, ¿no? Decirles, ¿sabes una cosa? Esta línea no existe, nosotros mantenemos una línea equidistante porque nos debería corresponder esta línea de acá. Bueno, entre explicaciones y explicaciones los chilenos no quisieron entender y nos chotearon, ¿no? Nos dijeron, ya métete tu raya, ¿sabes dónde? En otras palabras, ¿sí? ¿De acuerdo? Métete tu raya, en este caso, en otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión, como te digo, quedó ahí. ¿De acuerdo? Terminó en este caso quedando ahí. ¿De acuerdo? Sí, terminó quedando en este caso ahí. Entonces, pero el problema persistía. Entonces, en el gobierno de Alan, ¿qué hace? Decide convocar a Alan Wagner, ¿no?
y obviamente le encomienda la misión que ese mismo equipo comience a elaborar lo que sería la demanda marítima ante la Haya. Entonces, el Perú en el año 2008 presenta su demanda marítima ante el Tribunal de la Haya. Ya en el gobierno de Ollanta en 2014, en enero, usted ya se cumplió hace poco, obviamente, un aniversario más del diferendo marítimo. ¿Qué es lo que pasó? La Haya se pronuncia y dice lo siguiente. La frontera del límite marítimo entre Perú y Chile queda así. Desde el punto de la Concordia, desde el punto del hito número 1, se prolonga una línea paralela hasta la milla 80. De ahí sale una línea equidistante en ambos países, ¿de acuerdo? Y ese va a ser el límite. Entonces, esto nos convino, ¿por qué? Porque obviamente habremos perdido, pues, este porcentaje, ¿no? Que era el terreno en disputa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, obviamente, pues, ganamos un poquito más gracias a la línea equidistante y lo más importante, que ganamos una gran porción de mar, ¿qué cosa? De mar exterior. Pero la cuestión no quedó ahí, porque a partir de ahí se habló del triángulo terrestre. ¿Por qué? La Haya dice desde el punto ¿qué? Del hito número 1. Pero el hito número 1 no está en el punto de la Concordia, que es donde inicia la frontera entre Perú y Chile, sino que ambos países decidieron correrlo unos 300 metros más arriba. ¿Por qué? Por el siguiente motivo, que esto, si tú ponías el hito acá en el litoral, la erosión iba a desaparecer el hito y no se iba a ver y no íbamos a poder identificarlo. Entonces ambos países dijeron desde acá. Por eso que si vemos la posición de las 200 millas, el límite marítimo sería la proyección del hito número 1. O sea, esto sería, y no sería la línea equidistante que siempre hemos querido mantener con Chile. ¿De acuerdo? Ahora, esto nos deja consigo unos 300 metros de lo que llamamos costa seca, desde donde sale la línea hasta el punto de la Concordia donde empieza la frontera. ¿Qué cosa es la costa seca? Que nosotros podemos estar acá, pero no podemos tocar este mar. O sea, tú puedes estar jugando pelota acá y tu pelota cae al mar, olvídate, ya fue tu pelota. Se la quedan los chilenos. ¿Sí? Ahora, los chilenos, ¿qué cosa? Pueden navegar acá y se puede estar ahogando, pero no puede tocar tierra acá, porque es territorio, ¿qué? Peruano. Entonces, ¿cuál es ahorita la posición de Chile? Que para los chilenos, a partir de esto dicen, no, a partir de ahora la frontera empieza a partir de esta línea, volándose este territorio, ¿no? Este triángulo terrestre. ¿De acuerdo? Volando ese triángulo terrestre. Obviamente el Perú está calmado, ¿por qué? Porque obviamente el diferendo marítimo lo que lanzó la Haya fue, ¿qué cosa? Fue claro, fue concreto, ¿entiendes? O sea, no hay vuelta o en este caso buscarle 3 pies al gato o 5 pies al gato. O sea, la cosa está consigo, ¿qué cosa? Clara. ¿Entiende? Respecto al tema del diferendo marítimo y lo que es en este caso el triángulo terrestre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo está claro ahí respecto a esto? Bueno, vayamos en este caso rápidamente entonces a las claves, si no hay preguntas. Ahí les dejo las claves y por mientras vamos viendo cívica. Listo, ¿pasamos a cívica, chicos, o todavía? Confirmen. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, listo, chicos. Claro, entonces el tema de las fronteras, el tema del dominio marítimo. Todo claro. Muy bien. Vamos a cívica y nos vamos a ver el segundo grupo de órganos constitucionales, en este caso autónomos. Y nos toca hablar ahora del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué cosa es el Ministerio Público? Es un órgano autónomo del Estado peruano, como sabemos bien, que está integrado al sistema de justicia y a la defensa de los derechos legales y constitucionales de la sociedad y de sus ciudadanos. ¿De acuerdo?
Dentro de las funciones, bueno, antes de hablar de las funciones, primero está a cargo del fiscal de la nación, que es un puesto, vamos a decirlo así, mucho en disputa en la política actual, ¿de acuerdo? En el cual, pues, en este caso, el fiscal de la nación es el que preside el Ministerio Público, es elegido por una Junta de Fiscales Supremos por un periodo de 3 años, y en el cual, obviamente, se le puede prorrogar por otros 2 años más, ¿de acuerdo? Actualmente, en estos, vamos a decirlo así, 3 años, prácticamente los fiscales han ido cambiando, ¿no? Vertiginosamente por ciertas, vamos a decir, intereses políticos, ¿no? Actualmente está Delia Espinosa, la actual fiscal de la Nación. Entonces, ¿cuál es su función? Promueve la acción judicial en defensa de qué cosa, de la legalidad. Ya, en otras palabras, inician la investigación, ¿no? Y acomodan todo para el proceso de justicia. Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Se están supervisando el Poder Judicial sin querer queriendo. Representa a la sociedad en los procesos judiciales. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes un juicio con el Estado, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿qué pasa? Eres tú y el Estado. Y el Estado pone al fiscal de la nación, ¿de acuerdo? O puede poner en este caso al Procurador General de la República. El procurador es el abogado del Estado, pero el fiscal toma, como te digo, la iniciativa y puede, como se dice, enfrentar ese juicio o denunciar, en este caso, una persona o una institución, ¿no? Entonces, sería consigo la persona, el acusado y obviamente el Ministerio Público. Conduce de su inicio a la investigación del delito, además que propone la reparación civil y otras propuestas más, para que me entiendas. Nuestro proceso judicial es bien curioso, ¿no? Ya, en el cual, ¿qué cosa? Tú tienes al demandado y al demandante, ¿ya? El demandante denuncia al demandado, ¿está bien o no? Pero antes de que vayan al juez, ¿quién entra a tallar primero? El fiscal, la fiscalía. ¿Qué es lo que hace la fiscalía? Investiga qué pasó entre A y B, ¿de acuerdo? O qué pasó en ese delito. Y a partir de su investigación, emite un informe al juez. En el juez, obviamente, el fiscal puede proponer la prisión preventiva, puede proponer consigo qué cosa, cuánto es lo que tiene que pagarse reparación civil. Lo de la sentencia, eso queda a manos de qué cosa, netamente del juez. Entonces, a partir de ese informe del fiscal, ya el juez recién convoca a las partes, al demandado y al demandante, y a través de sus abogados escucha a las partes, ¿de acuerdo? Y a partir de lo que escuche y lo que tenga en el informe es que, en otras palabras, dicta consigo qué cosa, la sentencia. Así funciona el proceso judicial. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? Ya. Seguimos. También emite un dictamen previo a las resoluciones judiciales en el caso de la ley contempla, o sea, puede apelar. ¿De acuerdo? Puede decir que en su informe obviamente decidió qué cosa, demostró que el demandado era culpable, pero qué cosa, el juez dispone por falta de pruebas que obviamente es inocente. Entonces, el fiscal ante esa situación decide, ¿sabes una cosa? Apelamos, ¿no? Apelamos. Vamos a hacer nuevamente nuestra investigación, nuestro informe, te lo vamos a entregar y vas a ver cómo fueron las cosas. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Confirmen. Sí, profe. Es así como funciona el Ministerio Público, ¿no? Que como te digo, es un órgano ahorita que está muy cuestionado por el tema de los fiscales, que, como te digo, son los encargados de investigar, ¿no? Entonces, a partir de esa investigación, ellos emiten este informe. Entonces, en otras palabras, hablemos así en términos grotescos, dentro de todo un proceso judicial se empieza, ¿qué cosa? Coimeando, vamos a decirlo al tomo, al policía. Si con el policía no cayó, tienes que, al más fuerte, al fiscal. Y ya con el fiscal recién vas en este caso al juez, ¿no? Así en ese orden se conduce la investigación judicial en nuestro país. ¿Ya? ¿De acuerdo? Se conduce la investigación judicial en nuestro país. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? ¿Continuamos? Sí, profesor. Vamos a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo
Es un órgano colaborador crítico del Estado, ¿de acuerdo? Obviamente tiene autonomía respecto a cualquier poder público o privado, como ves ahí, ¿sí? Y actúa en el bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía, o sea, busca defender los derechos. Cumple una función mediadora, pero más que mediadora es una función exhortativa, ¿de acuerdo? Que va a buscar consigo, como te digo, llegar a una solución justa para el Estado y obviamente el particular, sobre todo obviamente, la Defensoría está a cargo del Defensor del Pueblo. Ahorita el defensor, el doctor José Gutiérrez, ¿de acuerdo? Es el que preside la Defensoría del Pueblo, es elegido y removido por el Congreso. Su cargo dura 5 años y obviamente, ¿qué cosa? No está sujeto a mandato imperativo y goza de inmunidad para, vamos a decirlo así, inmunidad. Es intocable, en otras palabras. No desempeña funciones de juez o fiscal y ni sustituye a otra autoridad, porque su función es netamente ser exhortativo. ¿Por qué? Porque ellos están defendiendo los derechos constitucionales fundamentales de la persona y de la comunidad. ¿Entiendes? Entonces, si él ve que hay una vulneración de estos derechos, no va a juzgar, no va a sancionar, pero lo que sí va a decir es exhortar. ¿Ya? Exhortar, en este caso, ¿a qué cosa? A que se defienda, exhortar a qué cosa? A un juicio y a un debido proceso, ¿no? Que obviamente esté dentro todo del marco de qué cosa, dentro del marco, en este caso, de la ley. ¿De acuerdo? Dentro del marco, en este caso, de la ley. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Dentro del marco, en este caso, de la ley. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero también, ¿qué cosa sucede? Está supervisando el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y también privado, ¿no? Por eso que obviamente supervisa la adecuada prestación del servicio público. Entonces, si el Estado, alguna institución del Estado, algún organismo no está cumpliendo su función, ¿qué va a hacer la Defensoría? Exhortar, ¿de acuerdo? Si Luz del Sur o Edergel no está cumpliendo su función, exhorta, o sea, llama, ¿de acuerdo? Obviamente, dentro de esa función exhortativa, como te digo, y de mediadora, también está la función de apoyo a la sociedad, en el sentido de que si no cuentas con los medios para asesoría jurídica o judicial, ellos están dispuestos a darte esa asesoría jurídica, esa asesoría, en este caso, judicial. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profesor. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? ¿Sí? ¿Sí? Esa es la función de la Defensoría. Por eso muchos hablan, ¿para qué sirve la Defensoría? La Defensoría, como te digo, en este caso está viendo consigo qué cosa. La Defensoría está viendo consigo, obviamente, ese tema, ¿no? De que se respete tus derechos. Y como te digo, está exhortando a todos, ¿no? A que se cumpla tus derechos, a que se cumpla todo eso. ¿Está claro hasta ahí la idea, entonces, no? Entonces, ellos no denuncian, no juzgan, no sancionan. O sea, son, como te digo, árbitros, son mediadores, están ahí. Hey, ¿qué fue? Cumple tu función, ¿no? A ver, resuelvan esto ustedes. Eso es lo que hace la Defensoría en este caso del pueblo. Vamos al otro órgano, que es el TC. ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? Es el órgano constitucional autónomo al cual se le ha conferido, ¿de acuerdo?, la interpretación y control de qué cosa de la constitucionalidad. ¿Sí? Es el órgano superior, supremo de interpretación, que se le ha conferido la, ¿qué cosa? La interpretación y control de la Constitución. Ya se le ha confiado la defensa del principio de supremacía, ¿qué cosa? Constitucional. Por eso que es el supremo intérprete de la Constitución. Obviamente esa función lo tiene también consigo ¿quién? El Congreso, pero a veces el Congreso pues como que no hace lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace? Ahí es donde entra a tallar consigo el TC. Está integrado por un pleno de 7 miembros, ¿de acuerdo? Elegidos por el Congreso de la República, en este caso, por un periodo de 5 años, ¿de acuerdo? Gozan de inmunidad y no tienen consigo, ¿qué cosa? Mandato imperativo. Obviamente no tienen relación inmediata y obviamente es un concurso público de mérito, pues también, ¿no?
Ahora, las funciones del TC es conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, que ya lo habíamos hablado desde el inicio del ciclo, que es cuando una norma de menor rango atenta contra la norma que constitucional. También conoce en última y definitiva instancia las denegatorias de qué, habeas corpus, data, amparo y acción de qué, de cumplimiento. ¿De acuerdo? Habeas corpus, data, amparo y cumplimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si el Poder Judicial te chotea estas garantías, ¿no? Y tú consideras que se sigue vulnerando tus derechos, puedes acudir al TC a resolverlo, obviamente a pedir que lo resuelvan, ¿no? También conoce los conflictos de competencia o atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley o proceso competencial. ¿A qué se refiere el proceso competencial? Cuando hay algo que no está claro en la Constitución, ¿quién se encarga de dilucidar, de interpretarlo? Se supone que el Congreso, pero si viene del Congreso, obviamente el encargado, el árbitro ahí, ¿quién es? El órgano supremo de la Constitución, que sería el tribunal, ¿qué? El Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando vacaron al bebito Fifiu, ¿qué pasó? Cuando vacaron al bebito Fifiu, lo que pasó es lo siguiente. Él, ante la posible vacancia, que bueno, se dio al final, obviamente estableció una demanda competencial para que el TC, ¿qué cosa? Dilucide el tema de lo que es la famosa ¿qué? Incapacidad moral. ¿Sí? La famosa incapacidad moral. Bueno, lo vacan al bebito Fifiu y al mes recién sale, pues, obviamente la resolución del TC metiéndose una lavada de manos espectacular, diciendo que eso ya es potestad o aclaración de quién, en este caso el Congreso, ¿no? Que ellos son los encargados de ver eso, de manejar eso. ¿Estamos claros hasta ahí con esa idea o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros con esa idea o no? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el TC? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Entonces ya tenemos en este caso lo que es el TC. Y nos vamos a este último también, ¿qué cosa? Último órgano que también ha sido sujeto de disputas políticas, igual que el Ministerio Público, que es la Junta Nacional de Justicia. En la Junta Nacional de Justicia, empecemos a hablar qué cosas. Es el encargado de la selección y nombramiento de jueces y fiscales, ¿no? Excepto los que vienen de elección popular. Pues estamos hablando de juzgados de paz letrados hacia arriba. ¿De acuerdo? Está compuesto por 7 miembros que son elegidos por un concurso público de méritos, no hay reelección, y sus miembros, ¿qué cosa sucede? Sus miembros gozan de los mismos beneficios y derechos, ¿de acuerdo? Así como están sujetos a qué cosa, a las incompatibilidades de los jueces supremos, o sea, son como casi como jueces supremos, ¿ya? Su función es la siguiente: nombrar por previo concurso público de méritos y evaluación de jueces y fiscal a todos los niveles, ¿no? En otras palabras, nombra por concurso público de méritos a jueces y fiscales en todos los niveles. Los ratifica, los juzga y los sanciona, ¿de acuerdo? Y así también les extiende, pues, ¿qué cosa? Sus títulos que los acreditan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con, en este caso, con el tema de la Junta Nacional de Justicia? Obviamente hay impugnaciones, ¿qué quiere decir? Reclamos en base a las sentencias que puedan tener hacia la sanción de un juez o fiscal. Entonces, ellos resuelven en última y definitiva instancia esas sanciones, ¿de acuerdo? Esas sanciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, también dentro de sus funciones está el de nombrar y ratificar consigo a quienes, a los jefes de la OMPE y la RENIC. Entonces, ¿qué pasa con la Junta Nacional, en este caso de Justicia? Reemplazó al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, que tras el caso de los cuellos blancos del puerto, obviamente en el cual habían jueces, o sea, había miembros de esta cúpula, de esta mafia, que se encarga de nombrar a jueces y fiscales a medida, obviamente, pues a medida de intereses de particulares. Entonces, obviamente, tras eso, ¿qué cosa? Se liquida el Consejo Nacional, se modifica la Constitución y nace la Junta Nacional de Justicia, buscando consigo que sea algo más transparente. Inclusive, hasta el día de hoy, como te digo, sigue siendo objeto de disputa política, ¿no? Porque obviamente si tú tienes el control de estos, olvídate, pues tienes el control de qué, de jueces y fiscales, tienes el control de la justicia.
en otras palabras, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, entonces, o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, eso es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿De acuerdo? Y esos son los 4 órganos. Acuérdate, Ministerio Público obviamente trabaja de la mano con el Poder Judicial, inician toda la investigación, emite un informe al juez. La Defensoría exhorta obviamente a los órganos y a los privados a cumplir qué cosas, sus funciones en beneficio de los derechos de los ciudadanos y de las comunidades. El TC, el intérprete de la Constitución, y por último la Junta Nacional que selecciona jueces y fiscales, y de IAPA también a los jefes de la OMPE y en este caso el RENIC. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Preguntas, dudas, consultas, curiosidades respecto a estos 4 órganos? ¿Todo claro? ¿No hay más preguntas, no hay más dudas respecto a estos organismos? Ya la próxima semana es nuestra última clase, creo, ¿no? Sí, ya nos decimos adiós o boa. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Ah, su Fabricio, qué optimista eres, mano. Ay, Fabri, creo que por eso te voy a extrañar. Listo, chicos, ahí les dejo consigo en este caso las claves. ¿De acuerdo? Ahí les voy dejando consigo en este caso las claves. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aprovechen este minuto que todavía me quedo. ¿De acuerdo? Sí, ya. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aprovechen mientras me quedo. ¿Sí? No hay preguntas, no hay dudas, no hay curiosidades, todo está claro. Ahí les dejo las claves, entonces nos estamos viendo la próxima semana a bases sociales, con los tirapiedra, ¿eh? Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Cuídense. Bye. Chao, profe, cuídese. Chao, Fabri. Cuídate.